Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Bueno, pues efectivamente una semana más estamos aquí en el Chester, en este espacio de cierta tranquilidad y capacidad de reflexión fuera de la vorágine de cada día, para charlar un rato gracias a la oportunidad que toda la semana nos dan los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines y Ejido Motor Almería, concesionario multimarca en Almería junto al cementerio, en carretera Granada, de marcas como Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth, Alfa Romeo. Y hoy vamos a hablar de lo que la conversación nos lleve, como siempre, pero bueno, la percha de la entrevista de hoy es la política internacional, las relaciones internacionales, las políticas de defensa y todo lo que está pasando en el mundo. Hace unos días entrevistaba yo por teléfono, en el día a día, dentro de Es la Mañana de la Libertad, a mi amigo Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que ya sabéis que ha sido alcalde de Almería, presidente de la Diputación, y, bueno, pues un montón de cosas, parlamentario andaluz, y ahora, aparte de senador, pertenece a la Comisión de Defensa del Senado. Y bueno, yo lo llamé alarmado un poco por lo que estaba pasando, buscando un poco de información, algo más de primera mano de qué es lo que nos está pasando y nos va a pasar, pero me quedé un poco con la idea y quedé con él que esto había que contarlo un poco más tranquilamente. Bienvenido, Luis Rogelio, muchas gracias. Bien hallado, Víctor, muchas gracias. Bueno, hablábamos el otro día de que estamos, la gente de la calle, y yo siempre digo, ya últimamente lo digo mucho, yo creo que estoy informado de la media para arriba, es decir, que tengo cierto conocimiento más que el común. Imagínate de la media para abajo. Claro, ¿cómo estarán los que no tengan tanto acceso a las fuentes de información? Estamos en un momento de mucha incertidumbre, yo diría de mucho miedo. Sí, ¿Cómo va a intranquilidad, evolucionar esto? Sí. de cierta intranquilidad, efectivamente. Es cierto que la situación geopolítica de los últimos 80 años ha dado un cambio brutal con la llegada de Trump a la Casa Blanca, y eso ha repercutido fundamentalmente en el mundo, en todo el mundo. Ha repercutido en las relaciones de Estados Unidos con Europa, en la situación de Oriente Medio, en la situación de Rusia en Ucrania, en la nueva visión que China está teniendo de su parte de Asia, en fin, en definitiva, es una repercusión mundial. Y bueno, hace que la gente que tiene que tomar decisiones y que tener responsabilidades, pues se ponga las pilas, porque el mundo está cambiando en muy poco tiempo, pasos agigantados. Bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, que me explicaras un poco cómo es que es la Comisión de Defensa, es decir, qué se hace allí, cada cuánto os reunís, o si no reunís, o Sí. es decir, ese órgano del que formas parte, ¿a ti qué posición Yo te soy da? vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado, y aparte soy miembro de la Asamblea de Parlamentarios de la OTAN, con lo cual te da también esa imagen global importante, que no solo se circunscribe a tu país, sino que excede un poco más allá y va a darte una visión generalizada de la situación, lógicamente desde el punto de vista OTAN, que es donde nosotros nos incluimos en cuestiones de defensa. La Comisión de Defensa del Senado, pues igual que la Comisión de Agricultura, que la Comisión de Pesca, que la Comisión de Obras Públicas, que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, es una comisión específica en la que se tratan todos los asuntos relacionados con la defensa y dependientes del Ministerio de Defensa español. Y ahí las reuniones normalmente son cada mes y medio, tenemos una comisión cada mes y medio, y la actividad es la misma que cualquier otra comisión, a través de proposiciones no de ley, de mociones, de comparecencias de altos cargos del Ministerio, desde la ministra para abajo, Secretaría de Estado, subsecretarios, directores generales, etcétera, y nos dan información, bastante menos de la que nosotros queremos, y nosotros pedimos información, en fin, para tener un conocimiento y un control de cuál es la actuación que el gobierno está llevando a cabo en materia de defensa. A nivel internacional, yo entiendo que hay mucha gente que ahora mismo está trabajando para que no haya un conflicto que se extienda territorialmente mucho más allá de lo que está ahora, que ya es gordo, localizado en Ucrania, pero que se puede extender.
¿Tú tienes la percepción de que hay gente que no comparte esa preocupación, ese intento de que el conflicto no se extienda y que al contrario le apetecería que se extendiera el conflicto? Bueno, siempre descerebrados, pero claro, el tener idea de que el conflicto pueda extenderse es un disparate. Pues claro, la extensión del conflicto significaría que sí seguro que implicaría algún país miembro de la OTAN. Y si entra algún país miembro de la OTAN dentro del conflicto, por aplicación del artículo 5, los demás estamos obligados a ayudar al país agredido. Y eso, querido Víctor, son las puertas de la Tercera Guerra Mundial. O sea que no es ninguna broma de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo muy serio. Bueno, de hecho, el término Tercera Guerra Mundial lo hemos escuchado todos en el mundo en boca de Donald Trump Sí. en un encuentro, en una cita. Surrealista. Sí, que uno dice, bueno, si estamos en estas manos, entonces a lo mejor está ya todo perdido. Yo te preguntaba en la entrevista hace algunas semanas si había posibilidades o si estábamos cerca de una Tercera Guerra Mundial. Yo creo que no, sinceramente, creo que no, pero claro, mi creencia de qué viene, mi creencia viene de la utilización del sentido común, del riesgo que supondría eso y de que nos abocaría a un fracaso como sociedad en el mundo brutal, con unas repercusiones que no quiero ni imaginar. Por tanto, yo creo que eso no va a llegar. Pero que alguien esté pegando patadas al balón para meterlo en una portería en el que eso pueda ocurrir, sí es cierto. Con lo cual hay que ser muy cautos en este sentido, hay que ser bastante previsores y sobre todo tener la cabeza fría. Yo creo que ahora mismo a Europa fundamentalmente le toca vivir una etapa distinta, el paraguas de defensa de los americanos va a retroceder, nosotros tenemos que extender nuestro paraguas, hasta ahora hemos vivido bien, muy bien, gracias a ellos en ese sentido, en el aspecto de defensa, hemos invertido lo justo para no hacer el ridículo excesivo, pero en algunos países incluso menos de lo justo, pero claro, llega el momento en que eso ha cambiado y los americanos no están por seguir con esa estrategia que hasta ahora les había interesado. Ahora les sigue su perspectiva y su horizonte es hacia Asia-Pacífico. Ellos van a han puesto ya el foco en China y en todo el Pacífico, que es lo que les va a interesar. Europa sigue siendo un mercado grande para Estados Unidos, importante, pero no primordial. Cuando estamos hablando de India con 1.300 millones de habitantes, de China con 1.400 millones, claro, un mercado como el nuestro de 400 millones de habitantes, económicamente importante, es razonable, pero su futuro dice que en cuestiones defensivas, en cuestiones de defensa, los europeos se busquen la vida que los americanos ya han hecho bastante por ellos. Bueno, ahora sí que os hablamos de eso, porque yo a veces pienso que comprendo más esta postura de Estados Unidos y otras menos, pero antes de eso me gustaría saber, y vuelvo al ciudadano de a pie, siempre pensamos que estamos en manos de gente más o menos razonable y más o menos preparada. Sí, teóricamente sí. Pero claro, luego te encuentras con que ahora todo el mundo, todos los gobiernos europeos están diciendo, nos hemos descuidado con esto de la defensa, hemos invertido poco, tenemos que cambiar. Ostras, ¿esto no podían haberlo pensado antes? O sea, ¿no había indicios para pensar que estábamos dependiendo demasiado de Estados Unidos? Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la creación de la Unión Europea, después de la creación de la OTAN, hay un periodo que es el que de la Guerra Fría, que va hasta la caída del muro de Berlín en el 89, y posterior destrucción de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, la nueva configuración y conformación del mundo, con los pactos Gorbachev, Reagan, Juan Pablo II, que propician una nueva, una nueva visión de lo que es las relaciones internacionales, el mundo como lo veíamos antes, y a partir de ahí Europa tenía que haber empezado a pensar en esas posibilidades. Hay toques de atención muchos. El año 2014, estamos hablando de hace 11 años, en la cumbre de la OTAN de Gales, Estados Unidos ya dijo que había que llegar al 2% por parte de los países miembros de la OTAN en inversión del PIB, 2% del PIB en materia de defensa. 14. 11 años después, España está en el 1,28. Claro, lo ha dicho Obama, lo ha dicho Clinton, lo ha dicho Biden. Aquí no hacemos caso.
de esas cosas. Pues nos daba igual, bueno, ya no pasa nada, ya llegaremos. Pero claro, la situación económica en Europa fue compleja. Tuvimos una recesión económica importante el año 8, 10, 12. Ha habido que recuperarse de eso. Pero cuando hemos estado recuperados, tampoco las cuestiones de defensa nos han afectado mucho. Víctor, aquí hay algo que es histórico para España. Y es que después de la Guerra Civil, nosotros no entramos en la Segunda Guerra Mundial, como sabes. En la Primera tampoco. En la época de Alfonso XIII no entramos en la Primera Guerra Mundial, no entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las cuestiones de defensa en España se han achacado al tema de los fachas. ¿Por qué? Pues porque eran de Franco, los militares, no sé qué, el golpe de Estado, la historia. Entonces, tenemos un ejército absolutamente democrático, un ejército muy bien preparado, escaso de material en muchos aspectos y escaso de personal también, muy escaso de personal, pero la gente no le ha preocupado ese tema. Y para que tú vivas en democracia, para que tú puedas llevar tus hijos al colegio todos los días, para que tú puedas invertir en cultura, en sanidad, en educación, en otros medios, tú tienes que tener seguridad. Hombre, que se lo pregunten a Ucrania. Y la seguridad solo te la da unas Fuerzas Armadas en condiciones, bien preparadas, bien pertrechadas, y una capacidad disuasoria que impida a los demás pensar siquiera que te pueden agredir sin que la respuesta les cueste un potosí. Ese es el problema. Bueno, claro, no sé. No hay cultura de defensa en España. Hemos empezado hablando de Europa y has terminado hablando de España. Claro, es que lo que estás diciendo, yo recuerdo al actual presidente del gobierno en algún momento coquetear con la idea de que para que avanzara el estado del bienestar había que suprimir el ejército. No, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Nada más y nada menos. Es decir, eso pues en una entrevista en El Mundo. Pues mire usted, pues si esta es la idea... Sí, es que estos son la gente que nos gobierna, claro, es que es una mentalidad happy flower, que es una cosa terrorífica, vamos. No están en el mundo, no han pisado la tierra con cabeza, ¿no? Entonces, claro, viven en un mundo de eso, de happy flower, de yuppie, de que sin armas todo el mundo es bueno y aquí no pasa nada, claro, no teniendo en cuenta que hay muchos países que eso les viene muy bien, porque mientras los demás se quedan faltos de capacidad de defensa, ellos refuerzan las suyas, con lo cual, claro, lo que ha pasado en Ucrania ya pasó el 14, con la anexión de Crimea, no se movió nadie, a Ucrania le quitaron Crimea, bueno, Crimea es verdad que era ruso hablante, que era, bueno, tenía muchas connotaciones para ser de Rusia, pero bueno, oiga, pertenecía a Ucrania y desapareció y se la comieron los rusos. Y no se movió ni Cristo. Seguramente excusas para invadir un territorio siempre puede haber. Muy fáciles. Y, ojo, que los españoles, para que nos invadan territorios a nosotros, las tienen las más fáciles del mundo. Que nosotros tenemos dos ciudades donde hay mucha gente que habla árabe, que tiene costumbres árabes y musulmanas, y que además están enclavadas en un continente que no es el nuestro. Ceuta y Melilla, exactamente igual que un archipiélago. Tal cual. Es decir, pues hombre, mire usted, si esto se normaliza ahora, pues digo porque hay gente en España que lo normaliza. Sí, sí, es que hay gente que a mí me ha dicho de sumar, oye, pues si hay que entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, pues entreguen, qué más da, pues si no nos afecta, hombre, por favor. Son ciudades españolas desde el siglo XV, oiga, usted, pero bueno, y Ceuta se la arrebatamos a los portugueses en el XVI. Oiga, haga usted el favor, lea usted por lo menos, tenga un mínimo de cultura, sepa usted que es que no existía Marruecos, es que Marruecos existe hace 60 años, es que no existía, es que era un protectorado de España y de Francia conjuntamente, a principios del siglo XX, perdón. Oye, es que estamos hablando de algo que tiene 4 días de vida, y usted me está diciendo que dos ciudades que son tan españolas como pueden ser Barcelona o Madrid, exactamente igual, las vamos a desproteger, las vamos a entregar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hablabas de la cultura esta happy flower, que ya no solo se manifiesta, porque claro, conceder la más mínima verosimilitud a nada de lo que diga el presidente del gobierno, el que a mí me gusta llamar Pedro I el falso, Pedro Chapote. Sí, es que es el tipo más embustero que yo he conocido en política. Es decir, aquellas declaraciones de que había que suprimir el Ministerio de Defensa, pues mira usted, eso una más, ¿no? Te da idea del individuo. Pero la realidad es que, más allá de su cultura de la mentira, él se mezcla con gente que sí que está muy próxima a pensamientos como esos que él expresa, pues porque alguien le ha dicho que va a ganar 100 votos.
por ejemplo, la gente de Sumar y de Podemos. Es decir, que con esa gente, Víctor, que es una parte importante de su gobierno, esa parte hoy está votando que España salga de la OTAN. Y él, cuando vaya a la próxima reunión de países miembros, ¿cómo va a explicar que la mitad o una parte o la tercera parte de su gobierno quiere salirse de la OTAN mientras él está diciendo allí que va a aumentar el presupuesto de defensa? Bueno, no lo va a explicar. Es que es kafkiano. Bueno, claro, evidentemente. No pero vamos a ver, en Europa no son tontos tampoco, ¿eh? Y la información viene y va hoy día con una facilidad brutal, en el instante. O sea, ahora mismo los países europeos más importantes, como Italia, como Francia, como Alemania, como Reino Unido, aunque no sea miembro de la Unión Europea, sí es miembro de la OTAN, saben perfectamente cuál es la situación en España y saben perfectamente que Pedro I el Mentiroso tiene las patas cortas con sus mentiras, porque lo conocen en todos lados ya, o sea, lo tienen muy calado. Y ahora vamos a un escenario de estos que tanto le gustan a esta gente y que cualquier persona razonable huiría de ellos como de la peste, y es que ahora resulta que para sacar adelante el incremento del presupuesto de defensa, pues tiene dos maneras de hacerlo. Una, arriesgarse legalmente de una manera importante, pues con decretos que no pasan por el Parlamento, etcétera, etcétera. Disparate. U otra, ir a buscar al Partido Popular para que se lo apruebe. Pero el problema es que él no quiere apoyo del Partido Popular. O sea, él quiere un apoyo del Partido Popular ciego a todo lo que él haga sin pasar por el Congreso, sin pasar por el Parlamento. Claro, eso es un disparate. Estamos hablando de algo tan importante como es la política de defensa, que es una de las claves fundamentales de cualquier país serio, cualquier país occidental serio, en el que normalmente se pactan siempre con las grandes fuerzas políticas. Ahora mismo hemos visto en Alemania que se ha modificado la Constitución alemana. Se ha eliminado el techo de gasto que existía, constitucionalmente hablando, para temas de defensa, y los verdes, los socialdemócratas y los conservadores han pactado esa modificación al unísono, sin un problema. Yo no veo esa capacidad en España entre PP y PSOE, que son los dos partidos que han gobernado España en los últimos 50 años de la democracia y los que tienen posibilidades de seguir haciéndolo. Pues no lo veo. Y como no lo veo, pero fundamentalmente porque hay una parte que lo mismo que dos no pelean si uno no quiere, dos no acuerdan si uno no quiere, el PSOE no está dispuesto a acordar nada con el Partido Popular, excepto aquello que sea una trágala para el Partido Popular, que le digan, oiga, tú vota y calla. Y claro, hasta ahí podemos llegar. Pero es que todo eso que estás contando, yo tengo clarísimo que es un problema de personas. Es decir, claro, me estás hablando de Alemania, donde, bueno, pues este señor que ha sido presidente del Estado socialista hasta ahora, pues es un hombre con el que yo no iría ni a coger billetes de 500, pero es un tío razonable, un hombre de Estado, un hombre que puede mandar. Un tipo que perdió el apoyo en el Parlamento y convocó elecciones. Un político, como esos políticos, y es a lo que voy ahora, a los que estábamos acostumbrados. Sí, pero eso hace 30 años. No, y menos. Mira, fíjate lo que te digo. Yo creo que desde Zapatero para acá eso se ha roto. Mira, yo estaba el otro día estuve un rato con Jaime Mayor Oreja. Sí, hablé con él. Sí. Hablé con él, pero no estaba yo aquí porque estaba en Madrid, tenía comisión. Bueno, Jaime Mayor Oreja representa a una generación de políticos, claro, que lo escuchas hablar. Yo quedé con él tenía 2 actos y quedé con él para hacerle una pequeña entrevista entre los 2 actos. No tenía previsto quedarme al segundo acto, pero bueno, me enganchó y me quedé hasta el final. Porque tuve todo el rato la sensación de decir, oye, vamos a ver, ¿en qué momento hemos cambiado a Jaime Mayor Oreja por Irene Montero o por Yolanda Díaz? Es una locura, claro, es que estás hablando de un político de una categoría humana, personal, de conocimientos, de cabeza, de señorío, que no tiene, aquí no hay parangón, o sea, no puedes poner a gente. Pero esta es la realidad que tenemos ahora. Sí, claro, pero al final lo que ha elegido el pueblo también, cuidado. El pueblo elige lo que le ponen por delante. Oye, y si los partidos pusieron lo que pusieron, oye, el 15M fue un auténtico disparate. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Bueno, pues al final el pueblo es el que decide, el pueblo es soberano, el pueblo manda. Bueno, vamos a volver a Ucrania, que es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, el escenario, a ver, como siempre digo, esta entrevista es grabada, se emite el lunes, van a pasar unos cuantos días y puede que cambien las cosas. Pero el escenario que tenemos ahora mismo es que, bueno, se está poniendo sobre la mesa el que, con lo que decíamos antes de Ceuta, Melilla y Canarias, si tú renuncias
a una parte de tu territorio, que es aproximadamente un 20% del territorio de Ucrania, y además renuncias a entrar en la OTAN porque la soberanía de tu pueblo pues tampoco es tan importante, y además renuncias a la gestión de unos materiales naturales, de unos minerales que son muy importantes, etcétera, pues entonces hay paz. Que yo, esto es un concepto que no tenía yo muy asimilado a la paz. Es decir, esto, mire usted, pues yo me voy a poner todos los días en el Víctor. balcón de tu casa a tocar el trombón. Y si tú pues, renuncias a que yo pueda entrar a tu cocina y coger lo que quiera del frigorífico todos los días, ya no toco más el trombón. Joder, qué paz tan curiosa, Bueno, ¿no? esa es la realidad, que esto es un tema económico, al final. Es una paz comprada, a base de ceder no solo competencias y territorio, sino dinero también. Esto es un tema económico. Y esto va a ser el final. Es decir, vamos a llegar a eso. Esperemos que sea el final. Yo no lo tengo todas conmigo. La realidad es que la última reunión telefónica entre Putin y Trump, lo único que ha arrancado a Putin es el compromiso de no atacar ni bombardear las instalaciones nucleares de Ucrania. Pero sigo matando civiles, sigo atacando hospitales, sigo atacando... Oye, ¿qué he conseguido? Hasta que se le reconozca todo eso que estamos diciendo. Exacto. Pero quiero decir, esto lo ves inevitable. Es decir, Sí. Ucrania va a perder el 20% de su territorio. Hoy día la paz por territorios es inevitable. A día de hoy, la paz por territorios es inevitable. Y que se quede ahí. Y eso quiere decir, por tanto, que nadie va a intervenir El para Donbass, evitarlo. el Donbass lo va a perder y Crimea, por supuesto, seguirá en manos de los rusos. No se Seguro. vislumbra ninguna reacción Seguro, no. de nadie para ayudar ahí. No, ahí no. Eso, pero yo lo vi hace muchos años. Hace el primer año de guerra, en una reunión con Poroshenko, el antiguo presidente de Ucrania en Bruselas, el cuartel general de la OTAN, yo dije, esto es una situación en la que va a haber que cambiar paz por territorios. Y me dijeron, ¡qué barbaridad! No, hay que derrotar a Rusia. Rusia no la derrotáis ni para atrás, porque entre otras cosas a los rusos les importa tres pepinos, a un gobierno autócrata como el de Putin le importa tres pepinos mandar carne de cañón allí. ¿Cuánta gente muera? Bueno, ¿qué han muerto? ¿400.000? Pues como si son 800.000. Sigo tirando, tengo más, por así decirlo, tengo más. Pero claro, nosotros, nuestra condición de países occidentales, de países demócratas, no es la misma que la del autócrata. Entonces, el autócrata siempre tiene ventaja en ese sentido, porque quien menos escrúpulos tiene, quien menos valor le da a la muerte, pues lógicamente tiene más posibilidades de ganar que el que no. Eso ocurre en todas las circunstancias de la vida. El que tiene menos que arriesgar y menos que perder, normalmente es el más osado. Y como has dicho una frase, ojalá se quede ahí, es decir, a mí ya que se quede ahí me parece un disparate, pues tú has dicho ojalá se quede ahí, Sí. porque claro... Ojalá se quede ahí y no imponga un gobierno títere afín a Rusia, de posición de Zelensky, elecciones amañadas para elegir a un prorruso, etcétera, etcétera, porque eso es otra historia. y posibilidades de otras ex repúblicas soviéticas con las que lo pueda intentar. Bueno, el problema aquí ya se le viene porque las demás están en OTAN. O sea, ya Letonia, Estonia y Lituania son miembros de la OTAN, Polonia es miembro de la OTAN, Rumanía es miembro de la OTAN, cuidado. O sea, porque en el supuesto de una incursión militar en cualquiera de esas naciones limítrofes con Rusia, Putin estaría activando el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que obliga a los demás miembros a acudir al lugar donde está siendo atacado uno de sus compañeros. Entonces, hasta ahí puede que pegar un picotazo para ver si es verdad. Oye, pues a lo mejor se le va la olla un día, no ahora, pero en un par de años se dice, oye, voy a ver si metiéndome en lituanio, que hay una parte de ruso hablantes muy importante, y que digo yo que voy a proteger a los míos que están siendo vilipendiados por el gobierno letón, esto y tal, a ver qué pasa. Pero claro, ahí sí se activaría el artículo 5. ¿Hasta dónde? Oiga, mira, yo en principio creo que sería un picotazo y marcha atrás. No llegaría a más, porque eso, como hemos comentado antes, Víctor, supondría casi pues, despertar al gran oso dormido de una posible tercera guerra mundial. ¿Qué le pasa a Trump con Putin? ¿Por qué da esa apariencia de estar tan entregado a Putin?
Él tenía buena relación con Putin ya hace 8 años cuando fue presidente de Estados Unidos y por lo visto se entendieron bien en alguna cosa. Trump no es un político al uso. Trump es un empresario metido en política que no conoce cuáles son los parámetros clásicos de la política internacional, porque no tiene, lógicamente, experiencia en ese aspecto ninguna, cero, y los 4 años que estuvo de presidente, pues parece que no lo han enseñado, y cree que la política pues es como una negociación para hacer negocios, para vender un edificio, para comprar un suelo o para intentar porque claro, al final, ¿qué quiere? La explotación de las tierras raras, el 50% de la explotación de las tierras raras de Ucrania, que le van a reportar a Estados Unidos un beneficio importante económico. Entonces, claro, si tú ves la política solo desde el aspecto económico y no tienes otro parámetro, pues oye, yo voy a entenderme con este tío ¿quién es? El fuerte de ahí, el que manda ahí, voy a entenderme con él, vamos a partir el negocio, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, aquí paz y después gloria. Y esto ya ha visto que no es tan fácil, ya ha visto que no es tan fácil. Ya ha habido 2 reuniones en Arabia Saudí, una solo ruso-americana, otra con los miembros del gobierno de Zelensky, con Ucrania, y no hay resultados definitivos que garanticen una paz duradera. Claro, ¿a costa de qué? Evidentemente, Rusia no puede permitir que Ucrania entre en la OTAN, porque poner tropas OTAN en su frontera allí, pues les deja un poco descuajeringados, digamos. Sí va a permitir que entre en la Unión Europea, que más da, a eso le da igual, pero no sé hasta qué punto, porque el tema económico también le influye y le importa a Rusia, no solo a Estados Unidos. Entonces, ahí tendríamos que ver qué negociación intentamos de futuro. ¿Para qué? Para que Estados Unidos tenga tantos intereses en Ucrania que los rusos no se atrevan a entrar para no atacar al jefe. Claro, es que esa es otra, ¿Y Europa, variable que hay que utilizar. La sensación que tenemos algunos es que, oye, Europa no tiene capacidad. Qué poquita cosa que da Europa, ¿no? Europa somos un continente donde se vive muy bien, donde hay mucho paz y bienestar, donde vienen los inmigrantes a vivir con nosotros y a sacarnos lo que pueden, unos a trabajar, otros a delinquir, otros a... Bueno, pues como en todos lados hay de todo, pero aquí se vive bien, Europa pues los trata todo el mundo bien y aquí no pasa nada. Claro, somos un factor cada vez menos influyente en el mundo, tenemos cada vez menos repercusiones en el mundo, y bueno, pues somos ese país, ese continente en el que la vida es feliz, la vida es la vie belle, pero la realidad no es esa es la realidad paralela en la que vivimos. La auténtica es la que están sufriendo ahora mismo los ucranianos y la que podría ocurrir en un futuro si nos espabilamos. Bueno, Luis, como decía al principio, has sido muchas cosas, alcalde, presidente de la Diputación, parlamentario, diputado, etcétera. Te veo, donde estás ahora, te veo muy realizado. Me gusta mucho lo que hago. Sí, me gusta mucho. Yo llevo 11 años ya en la Comisión de Defensa. Creo que lo mejor que tiene nuestro país son sus Fuerzas Armadas, indiscutiblemente, por encima de cualquier otra cosa. Y estoy convencido de que son los mejores, además. Son los mejores. Y estoy a gusto en lo que hago. Creo que aporto desde mi humilde conocimiento, desde mi trabajo, lo que puedo para intentar que se reconozcan a las Fuerzas Armadas como lo que son y el trabajo que desempeñan en nuestro país, que es fundamental, básico. Ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, Víctor, hay 2 F-18 dando vueltas alrededor del perímetro de la península ibérica, 24/7, 365 días del año, eso no lo saben los españoles. Hay las aguas jurisdiccionales están patrulladas por nuestras fragatas 24/7. Tenemos gente en ciberseguridad 24 horas al día durante los 7 días de la semana, los 365 días del año, en vigilancia constante. Somos el país, después de Estados Unidos, más atacado cibernéticamente del mundo. Claro, son cosas que la gente no sabe, pero por eso decía antes, es que para que un padre lleve por la mañana a sus hijos al colegio con seguridad y tranquilidad, tiene que existir esto.
Y sin esto no hay seguridad, no hay educación, no hay bienestar. O sea, eso de vamos a cambiar cañones por mantequilla, no, no señora, es que para que usted coma mantequilla tiene que haber cañones. Pues sí, y para que no se llegue a eso, pues hay que pensar un poco cuando uno va a meter la papeletita en la urna, va a ser posible. porque si no vienen los disparates que nos vienen. Está claro. Querido Luis, un placer y además muy agradecido porque esta era una entrevista no solo de posicionamiento y de posturas personales o políticas, sino también una entrevista de conocimiento, así que te agradezco el conocimiento y esa es que esta es tu casa, Luchana. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas y Yelmo Cines, que nos acogen aquí cada semana, y a los amigos de Ejido Motor Almería, que permiten también que hagamos esto que se llama El Chester. La semana que viene más allá.